Seas alabada, mujer de fe, mujer de amor. Amiga, hermana, sierva de Dios. Respetar la autoridad dada por Dios y respetar al prójimo. Muchas veces nosotros caminamos y hacemos nuestras actividades como cotidianamente las realizamos, pero muy pocas veces posiblemente te das cuenta de la presencia y de la autoridad de Dios en tu vida y en todo lo que tú estés haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, y Él ejerce su autoridad, su dominio, su soberanía. Él ejerce no solo sobre los cielos y la tierra, sino sobre toda su creación y todo lo que existe. Por eso hoy tenemos que considerar al momento de realizar cosas o dejar de hacer cosas, que la presencia de Dios está siempre, porque por eso es omnipresente, porque está en todo lugar. Y una mujer sabe que no está sola, porque una mujer de fe sabe que Dios está con ella donde quiera que esté, y sabe, como dice en Proverbios 31, que una mujer virtuosa, ¿verdad? Es una mujer que siempre está al pendiente de su familia y nunca se preocupa del porvenir. ¿Por qué? Porque es una mujer trabajadora, una mujer que verdaderamente siempre está pensando en qué hacer para el beneficio no solo de ella, de la iglesia o de su familia, sino también por el tiempo que ha de venir. Es como las hormiguitas, que siempre está pendiente en ver cómo producir para cuidar de lo que Dios le ha dado y como ser humano Dios ha formado en ella. Así que, Padre, ¿qué tienes tú al respecto? Sobre lo que tú estás hablando, dice Ralph Waldo Emerson, los hombres solo son respetables en la medida en que ellos respetan. Y lo dice Rich, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Claro, perfecto, así es. Y sobre todas las cosas, si nosotros pensamos que Dios, siendo Dios, nos dio libre albedrío, pero también Él es digno de reconocimiento porque es un Dios vivo. Dios no está muerto, Dios vive. Dios es un Dios trino y sobre todas las cosas su presencia y su señorío se siente, está presente en todo momento y en todo lugar. Miren, veamos qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 135:6. Nos dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas y Él hace como a Él le place, porque por eso es Dios, pero sobre todas las cosas, porque por amor envió a Jesús para salvarnos, para ayudarnos, para desear que no solo vivamos y desear y vivir, que cada uno viva como Él nos indica, de manera plena, de manera feliz, porque lo que Dios da es para que vivamos felices y los mandamientos y los preceptos de Él es para que vivamos en armonía con Él, porque así como los cielos y la tierra fueron creados, también cada uno de ustedes como nosotros hemos sido creados por Él, y lo que Dios manda es siempre que vivamos en armonía, que vivamos siempre leyendo su palabra, creyendo y sobre todo viviendo, activando esa fe en lo que Él es capaz de hacer, porque como seres humanos estamos limitados, pero Dios como Dios omnipresente, Él no está limitado, Él ejerce su soberanía, Él es el Dios trino, el Dios capaz de hacer lo humanamente imposible. Para Él no existe esa palabra porque es un Dios invencible, todo lo puede, nadie ante su presencia. Es más, es Dios, como dice su palabra, es Dios tan poderoso que Él lo domina todo. Y veamos qué dice en el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Así es. Muchas personas dicen, bueno, hoy voy a salir de viaje, hoy vamos a comer en tal parte, o vamos a disfrutar, o vamos a descansar. Pero Dios nos enseña en su palabra que siempre digamos si Dios quiere, si esa es su voluntad. Y sobre todas las cosas, porque muchas veces puedes pensar hacer algo y Dios tiene un plan diferente y decir, no, yo deseo que hoy me adores, o yo deseo que hoy leas la palabra,
que hoy ayudes a tus padres, porque Dios es un Dios perfecto. Lo que Dios hace siempre es para que nosotros, reconociendo la autoridad de Dios y también la autoridad de nuestros padres, porque ellos son los que siempre están al pendiente de nosotros, como un esposo, ¿verdad? Está al pendiente de su esposa, entonces los padres están al pendiente de sus hijos. Cuando los hijos reconocen no solo la paternidad de los padres, sino la autoridad que Dios les dio, es decir, el derecho legal que le dio a los padres de ejercer dominio sobre sus hijos, ese derecho legal que ellos tienen viene de parte de Dios. Es como las autoridades. Dios las puso, Dios las ha puesto en esos lugares para beneficio de cada uno de nosotros, porque ellos son instrumentos de Dios también. Entonces, si nosotros bendecimos a esas personas y oramos por esas personas, Dios hará conforme a su voluntad en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es como seres humanos todos necesitamos de esa soberanía de Dios, de esa sabiduría de Dios y de la presencia del Espíritu Santo, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Incluso Dios dice en su palabra que si Él no vela, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no lo hace, si Dios no está al pendiente, el humano es por demás que lo haga. Entonces, qué importante es considerar la voluntad, el respeto ante nuestro Dios. Porque cuando no respetan, cuando se burlan de lo que Dios dice y no hacen como Él dice, sino que lo toman en menos, Dios siempre tiene el control. Y eso es lo que muchas veces tenemos que recordar, que Dios ejerce el control y el dominio sobre toda su creación, como leímos en el Salmo 115:3 y en el Salmo 135:6. Y nos dice el Señor también en Isaías 46:10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Si así es la palabra de Dios y Dios cumple su palabra, entonces, ¿qué impide que reconozcamos a Dios, que reconozcamos su señorío y sobre todas las cosas? Porque al reconocer a Dios y su poder, y al reconocer que Él habita en los que creen en Él, Él habita en el corazón de las personas, Él está dándote una autoridad sobre cualquier cosa contraria a su voluntad. ¿Por qué? Porque aún el diablo se sujeta a la palabra de Dios, porque la palabra es autoridad contra toda obra del enemigo. Él vino a deshacer los planes del diablo. Así que Señor Jesucristo, que es nuestro libertador, nuestro Salvador, el que vino a darnos, restituirnos todo lo que nos había sido quitado, Dios a través de Jesucristo nos dio también esa autoridad delegada a través de Jesucristo para que nosotros también ejerzamos dominio sobre esas potestades, porque Él ya las venció públicamente, Él ya derribó al enemigo, Él ya deshizo esas obras y vino a enseñarnos cómo también nosotros a través del poder del Espíritu Santo tenemos esa autoridad, ese derecho legal para seguir hacia adelante y extender su reino. ¿Cuál es su reino? Su reino es que haya justicia, que haya paz y que haya gozo en el Espíritu Santo, porque una nación que cree en Dios, una nación que confía en el Señor, será bendecida por Él. Así es esto, es cuestión de fe, es cuestión de que tú tomes siempre una decisión y decidas siempre por el bien, por el Dios viviente, el que te ama, el que siempre ha estado pendiente, aunque tú no quisieras reconocerlo. Dios te amó como nos ama cada uno y Él está siempre al pendiente de cada uno. Padre. Ahí, hablando del principio que tú dijiste sobre el factor respeto, aquí tienes una frase muy importante, muy interesante. Dice Gamaliel Bailer, nunca respeten a los hombres meramente por sus riquezas, sino más bien por su filantropía. No valoremos al sol por su altura, sino por su uso. Dice Gamaliel Bailer, fíjate. Bien. Ahora dice Gardner, si tienes cierto respeto por la gente tal como es, tú podrás ser más eficiente en ayudarlos a ser mejores de lo que ellos son. Qué bueno, perfecto. Bueno, pues esas frases son frases célebres de personas que de alguna manera vivieron, ¿verdad? Y experimentaron lo que estaban diciendo, porque la palabra de Dios también es la palabra viva, es la palabra efectiva, es la palabra que tiene el poder en sí misma. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ir, separar, distinguir, romper lo que son las coyunturas de los... El Espíritu Santo es tan perfecto que Él a través de su palabra no solo entra, sino libera, sana, incluso es medicina a los huesos, porque la autoridad de Dios a través de su palabra, Dios cumple su palabra. La palabra de Dios fue dada desde el principio y por su palabra, a través de la autoridad de Dios sobre todo lo que existe, fue creado el cielo, la tierra y todo cuanto hay en este universo. Así que si nosotros reconocemos la autoridad y respetamos la soberanía de Dios, porque aunque no lo respetásemos, Él es soberano, es como un rey. Si alguien no respetase a un rey, Él sigue siendo rey y ejerce dominio sobre los súbditos. Así que nosotros reconozcamos en este día ese poder, porque de ese poder Dios te va a investir, Dios te va a dar cada día más para que tú seas más efectivo en todas las cosas que tú realices, porque Dios pone a las personas para tu bien y para el bien de cada uno de nosotros. Como tú como instrumento de Dios, como cada uno de nosotros, al ser instrumento de Dios, al ir y orar por las personas, Dios te da un derecho legal, una autoridad, un dominio para que aún esas enfermedades, a través del poder de las llagas de Jesús, como está escrito, por el poder del Espíritu Santo, sean sujetas esas enfermedades y reciban esas personas ese milagro y esas sanidades, porque está escrito en su palabra. La palabra de Dios tiene en sí mismo el poder, que el poder está en Jesús y es Jesús mismo, la palabra viva, la palabra eficaz. Así que veamos lo que nos dice Dios en Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Es lógico. ¿Quién va a ir a decirle a Dios por qué haces tal o cual cosa? Pero sí podemos nosotros decirle que nos dirija, que nos ayude a entender, que nos enseñe, ¿verdad? Que nos guíe para que nosotros seamos cada día más eficaces y seamos personas respetuosas, no solo de la autoridad y la presencia de Dios, porque Dios está allí donde tú te encuentras. Dios está en ti como está en este lugar y en cada uno. Y su presencia es real, es un Dios vivo, un Dios presente, un Dios inigualable. Y ese Dios que es soberano, te está diciendo, como nos está diciendo nosotros, Él nos dio a través de Jesús la autoridad y el derecho legal para que se sujeten todo aquello que vino Jesús a enseñarnos para deshacer las obras del enemigo, para que esas enfermedades sean quitadas y esos milagros, como Él hacía esos milagros, así Dios nos use a cada uno para que se manifieste su poder, el poder sobrenatural de Dios, que trae y transforma no solo una nación, bendice a su pueblo. Dios es un Dios protector, es un Dios de bendición. La bendición de Jehová, dice su palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si nosotros empezamos a distinguir y a ver el poder que hay en Dios, el nombre de Dios, los significados de su nombre, todo lo que significa Dios mismo, vamos a entender y a reconocer que con Dios todas las cosas son posibles. Hay una frase relacionada con lo que tú estás comunicando ahorita. Puede ser importante, dice Hermann Hesse, puede ser importante para los grandes pensadores examinar el mundo, explicarlo y despreciarlo. Pero creo que es importante amar al mundo, no despreciarlo, no odiarnos mutuamente, sino mirar al mundo y a nosotros mismos y a todos los seres con amor, admiración y respeto. Claro. Hermann Hesse. Sí, así es el principio de la palabra de Dios, que dice que en esto se resume la ley y los profetas, en amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, así dice, como a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el resumir la palabra y el aplicarla es reconocer que lo que Dios ha dicho es verdad. Dios es autoridad, está por encima de todas las cosas. Y cuando Dios ejerce dominio, lo ejerce como rey soberano, como rey de reyes y como señor de señores.
Él es el que manda por encima de todas las cosas. Él es el que da sabiduría a los dirigentes, el que levanta y promueve a cada persona. Él es el que pone, Él es el que da sabiduría, Él es el proveedor, Él es el que nos da la creatividad. Es Dios a través de su Espíritu Santo quien te ayuda y te dice que no temas porque Él está con cada uno. Pero es necesario que siempre estés leyendo esa palabra, porque a través de la palabra Dios te da la sabiduría para continuar hacia adelante. Y sobre todas las cosas, porque si Jesús vino a enseñarnos, es porque Jesús quiere que tú y yo también hagamos lo que Él vino a enseñarnos. Porque hay mucha necesidad, hay necesidad de oración por las personas, hay necesidad de que sean sanos, hay necesidad de provisión, de paz en este mundo. Así que si tú y yo nos ponemos de acuerdo en este día y intercedemos por esta nación, por sus dirigentes, por cada nación, por la paz de la tierra, por la paz de la humanidad, porque los corazones se vuelvan a Dios, porque en este día todos verdaderamente puedan vivir en paz, para que sean restauradas las familias, para que los corazones sean liberados y sean sanados, sean consolados, porque hay cuestiones que Dios conoce y que nosotros verdaderamente a través del Espíritu Santo es que podemos nosotros interceder para que Dios a través de su Espíritu Santo los bendiga, los ayude, porque para Dios nada es imposible. Hay algo referente a este tema. Aquel pelotero que rompió la barrera de la raza en los Estados Unidos, dice Jackie Robinson, no me interesa si gusto o no, todo lo que pido es que me respeten como un ser humano. Claro, es lógico. Mira, cuando las personas llegan a un lugar, lo primero que quieren recibir es respeto. Cuando llegas a un restaurante, a una oficina, a tu trabajo. Claro, ahora dice Hussein Nisham, trata a la gente de la manera que deseas que te traten. Habla a la gente de la manera que deseas que te hablen. El respeto se gana, no se da. Claro, es lógico, porque muchas veces, quizás por los afanes en la familia o en el hogar o donde quiera que se encuentren las presiones del trabajo o las cuestiones que estén viviendo, pueden hacer más sensibles o vulnerables a las personas y estar quizás de alguna manera en ese momento no estar tan entendidos de que es necesario respetar, pero es por eso Dios nos recuerda que es necesario respetarle no solo a Él, sino respetar al prójimo como a uno mismo. Esa autoridad, lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque verdaderamente no es tanto si tú trabajas en el cargo más alto o en el más humilde de los cargos, sino que tu trabajo es digno de respeto, porque el que está trabajando eres tú y cada uno, ya sea en casa, ya sea en escuela. El hecho de asistir a escuelas también es de alguna manera un trabajo, porque es irse formando los alumnos para poder ser cada día mejores y estar preparados para poder desempeñar funciones. Entonces, si nosotros nos respetamos y respetamos lo que Dios nos ha dado y respetamos la presencia de Dios, vamos a vivir mucho más tranquilos. Fíjate que eso que haces tú en la mención, Joe Biden dice en esta frase, mi padre solía tener un dicho, decía, un trabajo es mucho más que un sueldo. Se trata de tu dignidad, se trata de respeto, se trata de tu lugar en tu comunidad. Claro, es cierto y es lógico. Nosotros vemos películas incluso de ciertos actores muy famosos que quizás ya no están algunos, pero vemos que siempre en las películas, casi por lo regular, por ejemplo, hay algunas películas que fomentan mucho lo que es el respeto. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser esos instrumentos que edifiquen, no que derriben. Quiere decir que el edificar es también promover el respeto. Y si las personas que están a nuestro alrededor no nos respetan, nosotros a través de la oración, porque puedes tú decir, oiga señor jefe, oiga usted, ¿por qué usted a mí no me respeta? Pero a usted me tiene que respetar como yo, ¿verdad? Si usted quiere que yo le respete, usted me tiene que respetar. Pero hay algo más eficaz que el estar discutiendo, la oración. La oración hace que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esa persona y convenza a esa persona de su error. Porque por medio de la oración tú vas ante nuestro Padre y le dices la situación y es el Espíritu Santo quien interviene para que esa situación se solucione y ves cosas sobrenaturales.
Incluso a través de la oración dice que el poder de la oración es eficaz, la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros tenemos que darnos a respetar y también orar para que en esta nación y en todas las naciones haya respeto. Sobre todas las cosas, el respeto ante nuestro Dios y a nosotros mismos. Nos dice en 1 Timoteo del capítulo 6 del versículo 13 al 15. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto, Él nos manda, nuestro Señor Jesucristo regresará por cada uno de nosotros, así que estemos siempre viviendo de alguna manera en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con nuestro prójimo, porque al vivir en paz se fomenta la paz. Cuando tú llegas a un lugar donde las personas se respetan, el padre respeta a su esposa, la esposa respeta a su esposo y a los hijos, y entre ellos hay respeto, en ese hogar lo que habita es ese ambiente de paz, de tranquilidad, la presencia de Dios, porque saben que el respeto a ellos mismos es el respeto a Dios. Así que es importante considerar hoy el consejo de nuestro Dios de respetar la autoridad y presencia del Dios vivo y todopoderoso. Te voy a leer estas dos que son importantes. Una del filósofo Mencio, chino. El que ama a los demás es constantemente amado por ellos. El que respeta a los demás es constantemente respetado por ellos, dice Mencio. Pero ve lo que dice Stonewall Day. Como todos los seres humanos son, en mi opinión, criaturas diseñadas por Dios, debemos respetar a todos los demás seres humanos. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo con sus decisiones o estar de acuerdo con sus opiniones, pero los respeto como seres humanos, dice Stonewall Day. Así es que sí, se respeta tanto al niño como al anciano, como a cualquier persona, pero por ejemplo nos dice Romanos 13 del 1 al 7, en uno de sus versículos nos dice el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y autoridad no solo significa las autoridades que ejercen algún puesto público, sino autoridad también significa un padre, una madre, significa un esposo, una esposa, significa también un abuelo, una abuela. ¿Por qué? Porque son personas puestas por encima de los hijos, por encima, ejercen dominio o autoridad sobre sus hijos, sobre su familia, para que ellos dirijan como buenos dirigentes, como buenos líderes, esas personas que Dios ha puesto para que ellos las guíen. Miren, una familia que Dios ha dado, si te dio un hijo, si te dio una esposa, cuida lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado es para eso, para que lo cuides, para que vivas feliz, no para que vivas peleando, sino para que vivas feliz, porque Dios te mandó a que te esfuerces. Por eso creó Dios al hombre y le dijo que sojuzgase sobre la tierra, que ejerciese dominio, pero también le dio a su compañera. Entonces, las personas que tienen a su pareja, a su esposo, a las personas que viven en familia, las personas aunque no vivieses en familia, si tienes a alguien que te estima y te aprecia, es importante el respeto, es importante el ayudarle, el proveerle. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres también ejercen dominio y al paso de los años, cuando ya son grandes, los hijos se los hacen a un lado y se olvidan que ellos, a través de ellos y gracias a Dios, porque a través de ellos pudieron ellos crecer, tener un techo, un alimento, una profesión, y aunque no hubiese sido así, Dios los puso para ser de bendición para los hijos, porque hay una promesa de parte de Dios que dice
que honremos a los padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Esa palabra viene de parte de Dios y esa autoridad es el poder que Dios le dio a ellos, se los da delegado para que a través de ellos nosotros recibamos bendición. Así que en el nombre de Jesús en este día les bendecimos y decretamos que esta palabra es edificante para todos ustedes. ¿Algo más, Sí, Michelle Obama, personaje conocido en los Estados Unidos, ¿no? Hemos aprendido acerca de la gratitud, de lo que hablaste ahorita, y la integración y la humildad, el que tantas personas tenían una mano en nuestro éxito, desde los maestros que nos inspiraron hasta los trabajadores de la limpieza que mantienen nuestra escuela limpia y nos enseñaron a valorar la contribución de todos y a tratar a todos con respeto. Así es, así. Y si alguien en tu casa, en el trabajo, no te respeta, haz que te respeten, hazte respetar y sobre todo actúa a través de la oración. La oración es más potente, más poderosa y esa oración del justo es escuchada por el Espíritu Santo, es llevada ante nuestro Padre Celestial y Él es el que hace que haya armonía. Él es el que transforma los corazones, Él es el que cambia todas las cosas y lo que hace Dios es sobrenatural. ¿Por qué? Porque nos es necesario que no solo respetemos, sino que seamos y se nos dé el respeto debido a cada uno de nosotros, porque somos seres humanos y tenemos que entender que el respeto nos da paz, el respeto nos da tranquilidad, porque Dios nos dio a través de su palabra el que si respetamos a Dios, si amamos a Dios, si reconocemos a Dios, haremos lo que Él nos está diciendo. Y si tú fallas y yo fallo, cualquiera puede fallar, pero hay que volverse a levantar y decirle, Padre, ayúdame para continuar hacia adelante, porque Dios lo que quiere es que cada día seamos mejores. Dice así, Confucio, respétate a ti mismo y los demás te respetarán. Claro, hay que hacerlo. Bueno, hay que respetar cuando estemos también en esa intimidad con el Espíritu Santo, respetar esa presencia y adorarle y decirle, Espíritu Santo, gracias porque habitas en mí. Gracias porque tú eres ese ser que habita en mí y que me da esa sabiduría y me dirige en todas las cosas. Así que bueno, deseamos en el nombre de Jesús que Dios les bendiga. Padre, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Recuerden, respetar es también bendición. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Amada mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó, de oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Has escuchado los caminos bíblicos de la fe. Tú, mujer de fe que engrandeces el mundo, te esperamos en el próximo programa. Amiga, hermana, sierva de Dios. Mujer de fe, con los consejos de belleza, fe y hogar. Hasta la próxima. Eres alabada, mujer de fe, mujer de amor. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión